Vamos a hablar de un tema que ya es bandera, podríamos decir, de Banda 3.0, que es una especie de reclamo al que nos sumamos. En realidad, un reclamo de Matías Baniato, ustedes lo conocen, él es sobreviviente de la masacre de Flores. Aquí está con nosotros. Hola, Matías. Hoy acompañado también por Marcelo Romero, que es fiscal de la Unidad Funcional número 6 de La Plata. Gracias, Marcelo, por venir. Y Larisa Serrano, nuestra especialista en estos avatares, para hablar de la posibilidad o el intento de recuperar a la víctima y poder meterla en el proceso judicial, ¿no, Lari? Exactamente, que siempre cada semana venimos hablando y es recurrente el tema, ¿no? Todos nos dicen, tengo que ocuparme de que el condenado no salga de la cárcel antes. Tengo que ir a preguntar al juzgado para seguir un poco la causa porque no nos mantienen al tanto. Claro. Es siempre recurrente y con Matías lo hablamos en febrero cuando se cumplieron 22 años de la masacre donde él perdió a toda su familia y siempre vuelve a aparecer el tema, ¿no? Por eso hoy también invitamos al fiscal, un representante del Ministerio Público, para saber a quién protege hoy la ley. Lamentablemente la víctima es una convidada de piedra. Si bien en los últimos años hubo avances en los distintos procesos judiciales de las provincias y en el proceso nacional, todavía no está equiparada en igualdad de armas al imputado. Pensemos un instante en el símbolo universal de la justicia, en la balanza, los dos platillos. El imputado tiene desde el minuto cero un abogado defensor, sea oficial o particular, es correcto que lo tenga, corresponde, es un sistema de justicia, pero la víctima no. La víctima tiene una oficina de asistencia que obviamente no puede representar absolutamente a todos, sino que le hace una mera orientación. Es imperativo la creación de un funcionario judicial que represente los intereses de la víctima en el proceso, un abogado que esté desde el minuto cero hasta la sentencia y aún después, en la ejecución, ¿no? Porque no termina. Bueno, ese es un punto importante, claro, ¿no? Porque, bueno, la historia de Matías, por ejemplo, Matías siempre nos ha contado que tu problema como víctima en realidad sigue vigente aún después de 22 años. Tal cual, porque tengo que estar ocupándome yo para que este asesino no salga. Claro, porque tiene el condenado ya preso, condenado, es decir, la justicia de alguna manera ya terminó su trabajo de condenar, pero todavía lo está sufriendo porque el tipo te amenaza, es un... Él continuamente me amenazó y mismo gente de la justicia, viste que le hacen peritos, hay peritos en el penal y demás, y en los estudios queda claro de que él tiene una obsesión conmigo y que su fin es terminar con toda la familia Baniato, ¿no? El problema que tenemos, como decía recién acá el fiscal, es que la igualdad de condiciones en los procesos no es igual. O sea, primero que uno no estudia para ser, yo no soy ni juez ni abogado, ni entiendo de leyes. Entonces vos imaginate que cuando un familiar se encuentra de la noche a la mañana con esta realidad de que te arrebatan así un familiar, ya de por sí emocionalmente uno no está bien, porque imagínate que para que encima te hablen de que la perpetua no es perpetua, de que necesitas depender de si el fiscal va a investigar o no va a investigar, que un montón de cosas. Y como decía él también, si una víctima no tiene plata para poner un abogado, está la suerte de Dios, ¿me entendés? Ahora, este es el tema rol del fiscal ahí, Marcelo? Porque el fiscal, ¿a quién representa? El fiscal representa a la comunidad agraviada. La comunidad en general. Claro, agraviada por un delito. O sea, no es el abogado de la víctima. Representamos a la comunidad que está violentada por un delito que obviamente nos violenta a todos. Y este es un punto, perdón Marcelo, es un punto que hay que aclararlo y remarcarlo, porque mucha gente dice, el fiscal defiende a la víctima, el fiscal es el que te tiene que proteger, y no es así. No. O sea, dentro de la comunidad está la víctima, pero la víctima necesita un abogado que esté permanentemente con ella, con él, y de la misma forma, igual y opuesto al abogado defensor, y que represente intereses particulares de la víctima, que no son los mismos que representa el fiscal. El fiscal es objetivo, es más, muchas veces puede abogar, debe abogar en favor del imputado cuando no encuentra las pruebas adecuadas. Y muchas veces el fiscal desiste de una acusación y el abogado de la víctima, el querellante, el particular damnificado, según la figura que se trate, sigue adelante con el proceso. O sea que hay procesos penales sin fiscal, exclusivamente con el abogado de la víctima. Y además hay un proceso, que yo lo hemos hablado muchas veces, Lari, que es la parte de la ejecución de la pena,
que para que la gente entienda, la instancia esa, como dice la palabra, son los juzgados que ejecutan las condenas de los detenidos. Una vez que la persona es declarada culpable... Con lo cual el fiscal ya no está más. Ya no está más, ya el juicio pasó, a la persona la declaran culpable, entonces está estos juzgados que son los responsables de verificar el cumplimiento de la pena y son los que en su momento definen si una persona está en condiciones o no de reinsertarse en la sociedad o, en su defecto, otorgarle el tema de los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional y demás. Y ahí la en víctima esos no procesos, pero no existe la víctima. Porque hay un artículo que dice que la víctima está excluida, la parte querellante está excluida de estos procesos. Bueno, en el Código Procesal Penal se menciona muchas veces más al delincuente Totalmente. que a la víctima. La víctima no aparece. Ahora, esto no se solucionaría con bastante sencillez, creando un cuerpo de asesores a la víctima, defensores de la víctima que intervengan en... Porque no es en todos los procesos donde hay una víctima identificada. Pasa que la Con lo idea cual es que no se sería respeten, tanto trabajo para el Estado. que se respeten ¿no? los derechos de la víctima, no una especie de protección, ¿no? Porque está como bien, víctima... bueno, Sería abogado, un organismo que actúe para la víctima y trabaje para la víctima, desde la contención hasta la representación en estos procesos, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos impulsando. Con el doctor formamos parte de Usina de Justicia, que es una agrupación que está integrada por familiares de víctimas y varios también miembros, bueno, como fiscales, jueces y demás, que se sumen, que es importantísimo, claro. Justamente, que es importantísimo. Esto es algo que tenemos que modificar y como siempre decimos, ¿no? Las víctimas nuestras ya no vuelven, Tato, o sea, yo por más que intente modificar esto, ni mis viejos ni mis hermanitos van a volver, ¿no? Yo estoy tratando de que otras familias no sufran lo mismo que estamos pasando nosotros. Una cosa, ¿no?, que se escucha mucho, Marcelo, con Larisa lo hemos hablado varias veces, los casos de violaciones, por ejemplo, cuando liberan al condenado por un hecho de violación, que no le avisan a la familia, con lo cual pasa que de pronto lo ven en la calle, que es una situación sumamente traumática. Exclusivamente traumática y aparte en el caso de los agresores sexuales sabemos fehacientemente que muy pocos casos logran recuperarse. Claro, con lo cual hay un riesgo además. Hay un riesgo concreto. Claro. Yo quería poner sobre la mesa de trabajo un tema para discutir y para debatir, que es que en los últimos, yo diría 25 o 30 años en el mundo del derecho penal ha surgido una teoría, una doctrina, una ideología, llamemos como quiera, que es el abolicionismo penal, que es el que está enarbolado en Argentina fundamentalmente por el doctor Zaffaroni y sus miles de seguidores. La doctrina Zaffaroni. La doctrina Zaffaroni, el abolicionismo. No mal llamado garantismo, ¿eh? El garantismo es otra cosa. El garantismo es el respeto a las garantías constitucionales, lo que debemos hacer todos los argentinos. El abolicionismo es una doctrina o pseudo-doctrina que intenta destruir, como su nombre lo indica, el sistema penal. Esto ha perturbado severamente el juicio crítico de miles de abogados, muchos de ellos magistrados de alto rango. Estoy hablando de jueces de la casación, hasta de un juez de la Corte, como fue justamente el doctor Zaffaroni. Hoy el abolicionismo penal es doctrina obligatoria, es un catecismo laico obligatorio en las facultades de Derecho de la Argentina, en los consejos de la magistratura, en las escuelas de posgrado. El que no es abolicionista no es designado fiscal, juez, defensor. Esto lo digo con conocimiento de causa porque fui 20 años profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en las cátedras de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Y ha logrado una ensalada desaguisado en la mente de los estudiantes, de los abogados nobles y no tan nobles, porque esta teoría invierte el paradigma del derecho penal.